noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar como cada lunes La Ley de la Selva, aquí por la pantalla de C5N. Gracias Aptra, debo decir también en nombre de todo el equipo que les entrega cada lunes este programa, ya a esta altura un clásico de la pantalla de C5N. De verdad, con mucho orgullo recibimos la nominación que esperemos honrar luego en la ceremonia cuando se diriman todos los demás galardones. Gracias nuevamente a Aptra y sobre todo gracias a ustedes que están todos los lunes del otro lado. Hoy vamos a tener un programa cargado de información y vamos a hablar del país que se viene, del país que está, parece, al menos por el temario de las sesiones extraordinarias en el Congreso, en pleno reformateo. En instantes vamos a empezar un ciclo de entrevistas con empresarios importantes. Un ciclo que busca de algún modo cerrar el año de discusión que abrimos con este volumen que bueno, ha recorrido el país, que cuenta no solo con mi aporte, sino también con el de otros 5 ensayistas que desde distintos focos se preguntaron lo mismo. Esto que hoy le vamos a preguntar a Ricardo Torres, socio de Pampa Energía, la principal compañía energética del país, que viene a respondernos sobre las afinidades y las contradicciones que ven, en todo caso, algunos de los dueños de las grandes empresas en este reseteo. Con él vamos a conversar más adelante, después de la editorial. Y vino también, y vamos a hablar con él de qué piensa la juventud, sobre todo los más jóvenes, los adolescentes. Vamos a hablar con el nuevo presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires, Francisco Pitrola. Sí, les sonará el apellido, es el nieto de Néstor, está aquí porque acaba de asumir y va a ser el presidente del Centro de Estudiantes más joven de la larga historia de ese colegio. Tenemos 2 conversaciones interesantes por delante, pero antes mucha información que compartir con ustedes sobre otra semana agitada que ha pasado en la Argentina y la que viene, que también lo será. El dólar le ha dado un respiro al gobierno en estos últimos días. Está entrando dinero del exterior, vamos a hablar de esto con Torres también, dinero que le prestan a las compañías argentinas a partir de la baja del riesgo país que sobrevino a la victoria oficialista en el 26 de octubre. Pero, ¿cuánto puede durar esta tregua? Eso es lo que se están preguntando economistas de todo el arco ideológico que le marcan al gobierno lo mismo que le marca el Fondo Monetario. No están acumulando reservas. Y claro, ya el respingo electoral que dio el dólar, ese abismo al cual se asomó Milei, generó un impacto en los precios. El INDEC dio a conocer la inflación de octubre y la inflación de octubre fue más alta que la de septiembre, que había sido más alta que la de agosto, que había sido más alta que la de julio, que había sido más alta que la de junio. ¿Estos niveles de inflación son compatibles con mantener el esquema de bandas cambiarias? Bueno, es lo que también se están preguntando muchos macroeconomistas, sobre todo cuando ven datos como este, que dio a conocer la consultora LSG sobre la inflación de alimentos en la última semana. La inflación de alimentos en esta semana que pasó fue la más alta en 3 meses. Fíjense, ese 1,8% no tenía registros desde julio, cuando había dado 2% una semana, también en medio de un pequeño sismo cambiario. Claro, lo que ocurre es que ahora la barrita celeste que ven al final, ese 1,8, sucede a las 2 semanas de la tregua postelectoral, pero antes a 3 semanas en las cuales habían subido muy fuerte los precios de los alimentos. Por eso el mismo INDEC dio a conocer un aumento del 3,1% en la canasta básica de alimentos, la que mide el umbral de la indigencia, y también en la canasta básica total, la que mide el umbral de la pobreza. Y esto empieza a poner en entredicho uno de los logros que consiguió poner en valor Milei, que es justamente la baja de la inflación.
Una inflación de este nivel, obviamente, no es lo mismo que la que hubo al principio del gobierno con la disparada cambiaria, tampoco la que hubo en la segunda mitad del gobierno peronista, que se les había ido completamente de las manos. Pero esta inflación es una inflación con ingresos congelados para buena parte de la población. Y la pregunta es, con esta suba, la mayor en 3 meses, con un ritmo de aumento de las últimas 4 semanas que da 3,3% por encima de lo que marcó el INDEC, y con la carne, que subió la semana pasada 4% en una semana y que disparó, obviamente, por el peso que tiene esto, todos los índices. Bueno, ¿qué queda por delante? Hoy entró en vigor el aumento del boleto mínimo de colectivo aquí en el área metropolitana de Buenos Aires. Y el boleto de colectivo, si bien ahora hay 1000 descuentos, reintegros de los bancos que se están peleando por ver quién se instala como el gran pagador, la gran plataforma pagadora para los sistemas de transporte aquí en el área metropolitana, bueno, subió 10% frente a una inflación desde la última vez que había subido del 8%. Están de vuelta en guarismos más pequeños que los que nos tenía acostumbrados el gobierno anterior, aumentando por encima de la inflación muchos de los gastos que hacen a la canasta de bienes y servicios más utilizada por la población de menores recursos. Es ahí donde empieza a pegar de vuelta un tema que no está archivado dentro de los problemas económicos de la población. Y es en ese contexto en el cual se anunció el tan mentado acuerdo marco para la concreción de un tratado de libre comercio entre Argentina y Estados Unidos, sobre el cual se ha podido discutir muy poco hasta ahora y sobre el cual hay todavía muy, pero muy poca información. Fíjense, Milei y Trump han tenido ya muchos encuentros, al parecer van a tener otro para rubricar esto, que se conoció simplemente por una comunicación de la Casa Blanca, pero lo van a hacer luego de un trámite express, de algo que el sociólogo Juan Gabriel Tocatlián, ex vicerrector de la Universidad Torcuato Di Tella, definió como una situación de dependencia consentida. El primero que utilizó esta expresión dependencia consentida fue el ex canciller Juan Carlos Puig. Y dice Tocatlián que es difícil creer que este acuerdo fue el resultado de una negociación, que más bien se trató de una dinámica asimilable a un contrato de adhesión, a esto que Puig llamaba dependencia consentida. Decía Puig que esto se da cuando un Estado acepta voluntariamente una relación de subordinación a una potencia, que lo hace porque percibe beneficios de corto plazo, pero que a la vez acepta una relación desigual, subordinada, que en general los países en el siglo XX aceptaron solo al cabo de invasiones o de crisis económicas muy severas. Bueno, esto que se asume como opción política es algo que se asumió sin gran debate en los 3 poderes del Estado, que ahora sí va a tener que discutirse porque convenios de este tipo tienen que ser refrendados por los congresos de los 2 países que celebran un acuerdo de este tipo. Y vale recordar el antecedente del acuerdo Unión Europea-Mercosur, que si bien es más complejo porque son 2 bloques, todavía está ahí pendiente de aprobación de los parlamentos europeos, que ya dijeron que ni locos lo van a aprobar. Ahora, hay 2 datos lapidarios que marcan que esto fue efectivamente más un contrato de adhesión que una negociación. Primero, todas las reuniones que hubo, que fueron muchas, en las cuales no solo participó Pablo Quirno, el actual canciller, sino también Alejandro Cacase, un ex diputado santafesino que ahora cumple funciones allí en Cancillería. Todas las reuniones fueron en Washington. En general, los acuerdos de este tipo se negocian con una reunión en un país y otra reunión en el otro, alternativamente, sucesivamente. Lo otro, que es más curioso todavía,
es que la declaración conjunta se hizo en una sola versión en inglés. La comunicación llegó, igual que con el rescate de Scott Bessent a Caputo en plena campaña, llegó a través de una comunicación de la Casa Blanca. No hubo una simétrica comunicación de la Cancillería o de la Casa Rosada. Para los entusiastas del acuerdo era, me imagino yo, algo frustrante corroborar que además el acuerdo marco es prácticamente un copiar-pegar, un copy-paste de lo que Estados Unidos también anunció para Ecuador, para El Salvador y para Guatemala. Acuerdos que si uno cliqueaba en estos marcos, se encontraba con que tenían prácticamente la misma letra. De vuelta, cuesta pensar que haya habido una negociación en la cual estuvieran presentes los intereses argentinos de algo que, bueno, como les digo, tiene simetría, tiene casi una relación especular con lo que se anunció para estos otros tres países, obviamente de una estructura productiva mucho más simple, menos compleja que la de Argentina. Pero no extraña esto viendo la injerencia de Estados Unidos en procesos políticos muy recientes, en los procesos políticos que se están dando en este momento en América Latina. Lo vimos, por ejemplo, a Rodrigo Paz Pereira, el nuevo presidente de Bolivia, acudir a Estados Unidos antes de haber asumido, apenas fue electo, a pedir una ayuda similar a la que recibió Milei acá en Argentina. A Rodrigo Paz Pereira, por ejemplo, el tratamiento que se le dio en Estados Unidos fue el opuesto al que recibió Gabriel Boric, el mandatario saliente chileno que ayer sufrió un duro revés, o que lo sufrió su fuerza política más bien, porque él ya había perdido la interna, pero que vio cómo la candidata de la izquierda que él representa salió primera, pero con apenas un 27% de los votos. El tercero que ven acá, Daniel Noboa, el ecuatoriano, protagonizó otro episodio de injerencia política estadounidense este fin de semana. Ayer se dirimía un referéndum en Ecuador donde finalmente él salió derrotado y donde salió derrotada la derecha continental en sus intenciones de, por ejemplo, instalar bases militares de Estados Unidos en sus países. Pero en pleno comicio, mientras estaban votando los ecuatorianos, el número 2 del Departamento de Estado, Christopher Landau, tuiteó esto. Mirá, es el número 2 del Departamento de Estado, y citó el tuit del propio presidente que hablaba de una captura de un delincuente narco, el líder del cártel de los Lobos, para felicitarlo en inglés y luego en español, en un tuit que, bueno, parece ser algo así como un endorsement electoral. El endorsement no alcanzó ese respaldo, insisto, el número 2 del Departamento de Estado en pleno comicio. No quedó más que en eso, no influyó en el resultado de las urnas, pero mostró hasta dónde está dispuesto a ir Trump en una región que, por las buenas o por las malas, considera debe ser suya políticamente antes de terminar su mandato. Claro, la pregunta es qué van a decir, por ejemplo, los dueños de las fábricas argentinas que puedan verse afectadas por un tratado de libre comercio con un país que tiene una estructura productiva competitiva con la de Argentina en muchos aspectos. Que es cierto, le compra, por ejemplo, combustibles al país, que le compra limones, que le compra algo de aluminio, pero un país que se ha vuelto muy proteccionista y que no se compromete a dejar entrar productos argentinos en la misma proporción en la que Argentina se compromete, por ejemplo, o estos otros tres países, a dejar entrar los productos norteamericanos. De esto y de la perspectiva de que haya una política industrial, una guía por parte del Estado hacia los inversores respecto de en qué sector se va a poder seguir produciendo en Argentina y en qué sector no, habló Paolo Roca, el empresario
al que más miran todos los demás empresarios, el dueño de Techint, dueño además, junto con Marcos Galperín, de una de las principales fortunas de la Argentina. Se turnan, una vez sale uno, otra vez sale otro en el ranking de Forbes. Escuché lo que dijo Roca en la cumbre de la Unión Industrial Argentina, porque es muy interesante y exhibe, me parece a mí, sus propias contradicciones. Argentina ya tiene una dimensión, no es un país que puede, decimos, colocarse en un contexto internacional con la fuerza de sus recursos naturales y dejarse guiar por esto. Necesita, a mi juicio, asociar lo que están haciendo, el gobierno está haciendo, un fuerte reordenamiento de la macroeconomía con una política industrial. Decimos valor y relevancia de este concepto, así como la política monetaria, que en ningún país como en Argentina ha sido violada por todos lados y no desprestigia el concepto de política monetaria. Tenemos que hacer política monetaria y tenemos que volver a hacer política industrial. Argentina es un país grande que no puede apoyarse por su desarrollo y explotación solo sobre alguna cadena de valor. La energía, la agroindustria extraordinaria, potencia de todo esto, la minería, el litio, lo que sea. Todo esto no alcanza para un país como Argentina. Argentina tiene exportaciones de $1.000 per cápita, Chile tiene 4.000 y Canadá o Australia tiene 10.000, cioè no alcanza, Argentina no puede instalar, necesita una fuerte estructura industrial. Es interesantísimo escucharlo a Roca reclamarle una política industrial a un gobierno que se jacta de no tenerla, de dejar todo librado a la mano invisible del mercado, porque Roca es uno de los principales sostenes de este gobierno. Esto que dijo, lo dijo en el contexto de un discurso muy elogioso respecto de los equilibrios alcanzados por este ajuste macroeconómico. Pero casi continuando lo que decía Roca, salió un artículo también interesantísimo de Andrés López y Juan Carlos Alac en La Nación este fin de semana, que habla de ese Eldorado que persiguen muchos en el mundo corporativo. Ese sueño exportador de materias primas al cual también parece apuntar la gestión de Milei y este acuerdo con Estados Unidos que habla, entre otras cosas, del acceso a minerales que necesita Estados Unidos por parte de compañías mineras estadounidenses. Lo que dicen Alac y López es que Argentina hoy exporta, como dijo Roca, $1.000, $1.100 por habitante por año en recursos naturales y que los países que han basado su crecimiento reciente en eso exportan por muchísimo más. Australia por 13.000, por ejemplo, o Canadá por más de 7.000. Ahora, Argentina, en caso de que prosperen todas las inversiones que hay previstas, ya anunciadas, que el gobierno quiere apalancar en el régimen de incentivo a las grandes inversiones, pasaría en 2030 a exportar apenas $2.000 en recursos naturales por habitante por año. Esto es, como bien dice el dueño de Techint, algo que no alcanza para sostener la demanda de dólares de los argentinos ricos, de los que pueden comprar dólares o consumir servicios o bienes dolarizados, para pagar la deuda, que es la herencia envenenada que todavía pesa sobre la cabeza del Estado y de todos los argentinos, sobre todo desde el gobierno de Mauricio Macri, y para solventar las importaciones también necesarias para la marcha de estos negocios. El propio Juan Carlos Alac, que no es un heterodoxo, ni mucho menos, tiene un doctorado en Harvard, da clases en Estados Unidos, tiene obviamente una visión más sofisticada de la economía que quienes hoy ocupan el quinto piso del ministerio, pero Alac, en un reportaje con El Economista, acaba de decir también en simultáneo con este artículo que la apertura de estos 2 años, la apertura comercial, ya está hecha. Que pensar de acá en adelante en seguir abriendo la economía no debería ser la prioridad.
Dice, para mí no es lo principal en la agenda, ya se abrió muchísimo, más en un contexto en donde los países en general están yendo en la dirección contraria. Cita un ejemplo que yo no conocía, que es que en Estados Unidos los consumidores que traían bienes por hasta $800 por el esquema Courier tenían libre de impuestos esa importación. Y Trump les hizo empezar a pagar arancel. Claro, todo eso que exportaba China de modo hormiga a Estados Unidos, hoy lo está exportando a otros lugares, entre ellos la Argentina, donde no se hace lo mismo que dice Trump, sino todo lo contrario, donde se desregularon las importaciones vía Courier y donde las importaciones desde China aumentaron 66% en lo que va del año. Claro, con el seguidismo diplomático de Trump, pero con la política comercial externa opuesta, Milei termina beneficiando a China, que es el país al cual Estados Unidos quiere ahuyentar de América Latina y al cual apunta muy nítidamente. En la letra de este acuerdo se ve que es un acuerdo anti-China, básicamente. Lo cual a muchos industriales no les parece mal. Pero, claro, algunos de ellos están sucumbiendo frente a esa importación. Escuchen lo que me dijo Martín Rapalini, el nuevo presidente de la UIA, justo después de la conferencia industrial a finales de la semana pasada. Lo que pasa es que nosotros teníamos impuestos para exportar y había aranceles en Estados Unidos. Si vos removés o quedás en una posición más competitiva, es muy probable que en vez de ir válvulas de México, van a ir válvulas de Argentina. Esta es la oportunidad para mí que tiene la Argentina. Ok, o sea, ¿ustedes creen que podemos ser como socios del NAFTA desde la otra punta de América? Que esa es la estrategia que debe seguir la industria argentina para seguir existiendo. Y mira, yo creo que cuando hace 25 años que empezó el ALCA, la Argentina tuvo una posición muy negativa al ALCA, México exportaba 40.000 millones, Brasil casi nada, sí. Y hoy han multiplicado México por lo menos entre 12 y 15 veces y Brasil lo mismo, y la Argentina sigue igual. O sea, generar acuerdos comerciales con Estados Unidos, a todos los países que lo hicieron, mejoraron la exportación, y sobre todo de productos terminados. Claro, lo que parece esbozar tanto el gobierno como algunos exponentes del empresariado es un plan. Un plan que yo les conté, Jamie Dimon compartió con algunos de los que fueron a la gala del Colón que organizó JP Morgan cuando desembarcaron acá en los aviones privados, todos los banqueros del mayor banco de Wall Street, que tiene que ver con esto, con una especie de neomaquila en Sudamérica. Claro, la base social en la que se busca implantar esto es una base social ya muy pauperizada por muchos años. Diría yo, 2 gobiernos fallidos en términos económicos, pero más de 10 años de estancamiento del PBI per cápita. Y fíjense ustedes lo que destapó el INDEC la semana pasada en un informe súper interesante respecto de cómo se mueven los hogares para cubrir sus gastos esenciales. Gastar lo que tenían ahorrado es una estrategia que el primer semestre de este año, de 2025, siguió el 37,4% de los hogares. La comparación que hace el propio INDEC con 20 años atrás, con el segundo semestre de 2003, muestra que es más del doble de los hogares los que deben acudir a esto para comprar alimentos. Pedir préstamos a bancos, a financieras y a otras fuentes de financiamiento también es algo que se multiplicó como costumbre. Y comprar en cuotas o fiado, con la tarjeta, con la libreta, con lo que sea para acceder al alimento, también es una costumbre, llamémosle, que se duplicó en su incidencia. Fíjense también lo que marca este mismo informe respecto de los distintos estratos sociales. Esto de vender las propias pertenencias o acudir a ahorros para vivir es algo que hacen 4 de cada 10 hogares. Basta ir a Marketplace, basta ir a Facebook, donde un montón de gente ofrece sus pertenencias para evocar aquello que en 2001 era
los clubes del trueque. Claro, son recuerdos en general infaustos para toda la población, aquellos de hace 25 años. Pero la verdad es que es lo que estamos viendo. Y lo que estamos viendo es que en términos sectoriales, los sectores que pueden ser castigados por este acuerdo con Estados Unidos son los que vienen siendo castigados en estos últimos 2 años. Esto lo publicó Empiria, que es la consultora de Hernán Lacunza, también insospechable de cuca, de zurdo, de nada de eso. Muestra la actividad y el empleo por sector. El propio Hernán Lacunza dijo al publicar este gráfico en Twitter, ojo a esto a la hora de evaluar la sostenibilidad social y política de este modelo. ¿Por qué? Bueno, porque los 3 sectores que más caen en la actividad son los que tienen las burbujas más grandes de empleo. El tamaño del círculo es el que marca cuánto emplea, por ejemplo, la construcción, que viene cayendo 15%, la industria, que viene cayendo el 12%, el comercio, que viene cayendo el 7%, transporte y enseñanza, que están casi neutros, también emplean mucha gente, pero los que emplean poca gente son los que están creciendo. Y ahí hay una encerrona, como bien marca Lacunza, en términos sociales y políticos. La principal conclusión que surge de un informe de gremios industriales, también conocido hace un par de semanas, es que se perdieron 40.000 puestos de trabajo en la industria de los 200.000 formales que se perdieron desde que asumió Milei. Pero no solo eso, también cerraron 1.500 empresas industriales. También cerraron 1.700 empresas de la construcción. Gente que perdió su empleo en blanco a tiempo completo y que no encuentra cobijo en las plataformas, en el empleo a medio tiempo, en las changas, que además se ven afectadas también por la recesión económica. Las grandes no zafan. Hoy Arcor publicó su balance al tercer trimestre de este año y su ganancia neta cayó a 1/4 parte en los primeros 3 trimestres de este año en comparación con los primeros 3 trimestres del año pasado, que no había sido bueno tampoco. Ni que hablar la situación que atraviesan los empleados públicos, ¿no? Los empleados públicos que fueron, junto con los jubilados, los grandes destinatarios de este ajuste, tienen entre sí, además, una situación muy dispar, que hizo notar también otro economista ortodoxo, Nadine Argadiarás, del IARAF, que marcó la recuperación de los salarios provinciales, que esos son los que están en naranja, en la última parte de este año, pero el estancamiento irrevocable que sufren los del sector público nacional, que siguen ganando 35% menos ahora que lo que ganaban en noviembre de 2023. Son recortes muy fuertes, que partieron de una caída inicial. Fíjense, esto es lo que empezó haciendo Caputo, esto es lo que generó la mega devaluación de aquel diciembre del 23, que algunos dirán fue un sinceramiento, pero a partir de ahí la recuperación paulatina que tuvieron los provinciales no es la misma que tuvieron los nacionales. Los provinciales todavía no recuperaron tampoco, que son el grueso, obviamente. Bueno, son límites en el mapa del dolor. Así lo preguntó, de hecho, Jorge Giacobbe, otro encuestador que no es de los que trabaja para el peronismo, en la primera encuesta que se conoció después del triunfo de la ultraderecha el 26 de octubre. Sobre el esfuerzo económico, ¿cuál de estas frases se parece más a tu opinión?, preguntó Giacobbe. El esfuerzo vale la pena, hay que seguir para adelante, dijo el 38,5% de la población. Un poquito menos que el 41% que sacó Milei el 26%, que, dicho sea de paso, son 4 millones menos de votos que los que tuvo en el balotaje. 10,6% dijo, el esfuerzo vale la pena, pero la gente no da más. Este fue quizás el voto resignado, el voto última oportunidad que le dieron el 26 al oficialismo. Y casi la mitad dijo que el gobierno está haciendo sufrir a la población sin sentido. Esto tiene un correlato en la imagen, para finalizar, que, bueno, marca también el límite del crédito que obtuvo el gobierno en las urnas.
Milei arrancó este año electoral con imagen positiva por encima de la negativa. Pero en el medio del año, esa línea verde empezó a caer y llegó a octubre, como todos los demás políticos, ninguno zafa, todos tienen más imagen negativa que positiva. Mantiene una diferencia de 10 puntos negativa el presidente en la imagen postelectoral, que marca un 52 en contra y un 42 a favor, con un 3,3% que tiene imagen regular de él. Es algo muy distinto del cheque en blanco que muchos entreven en el resultado de las elecciones. Es algo que, junto con los resultados del propio INDEC que compartíamos antes sobre la situación social, marcan los límites de un reseteo que para muchos requiere un sacrificio adicional de la población. ¿Habrá terminado la era del sacrificio? ¿Llegarán los resultados de tanto esfuerzo social, de tanta calamidad en algunos sectores, como los que no tienen en condiciones sus aulas, como los que cobran 20% menos de jubilación, como esos empleados estatales que le mostraba recién? Bueno, eso es lo que está por verse a partir de este verano.